buenos días, mis apreciados hermanos, amigos, familias, seguidores de este canal de YouTube de la Asociación Surcolombiana, donde tenemos la oportunidad de encontrarnos cada semana para disfrutar de la palabra del Señor a través del repaso de la lección. Esta semana vamos a tocar la tercera lección de este trimestre, que nos viene hablando acerca de temas del Evangelio de Juan. Han sido temas extraordinarios que nos han puesto a estudiar la Biblia, a pensar, a pedir oración al Señor. Y aquí estamos aquí con el pastor Nelson Hernández, pastor del Distrito Central de Ibagué. Pastor, bienvenido. Me alegra poder estar aquí juntos para compartir esta lección para esta semana con los hermanos. ¿Cómo ha estado todo? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Un saludo especial a cada uno de los que nos observa. Pastor, vamos a orar y me gustaría que nos introdujera usted a través de la oración para empezar. Oremos. Buen día, oh Dios, venimos delante de ti agradecidos con tu palabra, porque tu palabra nos llena cada día. Gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de abrirla y a través de ella ser llenos de tu presencia. Permite que al transmitir en este día cada concepto pueda tener la bendición del cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 La lección de esta semana, la historia de fondo, el prólogo. Ya ahí comenzamos con problemas. ¿Por qué ese título como tan historia de fondo? Prólogo. Pastor, ayúdeme. No sé, yo pienso que el autor escribió ese título de la historia de fondo porque había comenzado con una historia que ya todos conocemos, que no es el fuerte. Comenzó hablando de algo de la divinidad, algo de los signos especiales, y ahora llega al meollo del asunto. No entiendo por qué lo dejó al final. Bueno, en la tercera semana, para hablar del verdadero tema, el tema central, que es Cristo Jesús. En algún momento compartíamos y usted me decía, pastor, ¿por qué la lección de este trimestre no comenzó más bien con esta para presentarnos directamente a Jesucristo, ¿no? Como el divino? Es interesante que Mateo presenta o comienza a hablar de Jesucristo acerca de la genealogía. Marcos comienza a hablar del servicio, la manera como él se entrega al servicio de la humanidad. San Lucas comienza a hablar acerca de cómo él se entrega a ayudar a la gente, es conmovido a ayudar a la gente a través de los milagros. Pero Juan viene y directamente presenta a Jesucristo como el Dios, Dios, el divino. Imaginándome estar en ese contexto, en esa gente, ¿qué podría yo entender de lo que Juan nos presentó a Jesucristo como el divino? Cuéntenos por qué lo hace. Bueno, realmente cada quien quiere decir quién es Jesús, solo que a su manera. Uno dice que viene de Abraham, los otros empiezan diciendo que viene de José y María, bueno, de Juan el Bautista lo incluye, pero aquí dice no, lo verdaderamente importante es el principio, y así comienza. Algunos teólogos han dicho que el primer libro que debería estar en el Nuevo Testamento es Juan. La razón, Juan estuvo mucho más tiempo con Jesús. Juan compartió mucho más que Marcos y Lucas. Bueno, no sé si Marcos alcanzó a compartir, pero una cosa sí es cierta, y es que Juan tuvo más conexión con Jesús, así que él conoció de fondo a Jesús. Y ahora entra a escribir, y lo primero que dice es una palabra, la misma que usó Moisés cuando comenzó a escribir el Antiguo Testamento. En el principio. ¿En cuál principio? Bueno, hay muchos principios, pastor, usted sabe. La Biblia dice que el diablo peca desde el principio. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero son dos principios diferentes. Solo que dice... Más de fondo. Ese es más de fondo. Dice, en el principio era el verbo. Y ese era no significa que era de pasado solamente, sino que en el griego hay un elemento de continuidad. Así que era y sigue siendo el verbo. El día domingo y lunes nos va a ocupar un poco tratar de entender el concepto de ese Dios. Y como se leía ahí, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Una pregunta más que quiero que usted nos ayude. Porque me llama la atención ahí. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. A ver,
¿Por qué separa esos dos conceptos o esas dos frases? Estaba con Dios y era Dios, al fin. No era la misma cosa, no es la misma cosa, estar o era. Bueno, resulta que para poder entender eso hay que entender primero el concepto de verbo. Y verbo es, logos, es una referencia que era teórica en la época antigua, era un elemento teórico, muy teórico, que no era tangible para nosotros. Pero aquí dice que ese logos, que significa la palabra tiene que ver con sonido, algo que se escucha pero que no se ve. Se escucha, pero no se ve. Pero él ahora dice, el logos, el verbo, la palabra, ahora habitó entre nosotros. Vino, ahora sí lo podemos ver, lo podemos palpar. Y eso es lo que quería decir él. Sin embargo, cuando dice, el verbo estaba con Dios, estaba diciendo que un elemento diferente a una personalidad diferente a Dios estaba ahí con él. Pero ahora dice, y el verbo era Dios. Y le quita el artículo de alguna manera, intencionalmente, el autor le quita el artículo él, con el único propósito de que entendamos que era diferente, o sea, que había un elemento de comunión, que había un elemento de intimidad, pero que eran dos individuales, coeternos, diferentes. Pero los dos llamados Dios. Bueno, hoy nosotros lo logramos percibir de esa manera. Y puede ser que para nosotros sea más fácil lograr percibir ese concepto que nos da Juan, pero para aquellos tiempos, y Juan se levanta en una cultura rodeada de los grecorromanos, los griegos, llenos de ideologías filosóficas, donde el concepto de Dios, como usted lo decía, era muy abstracto. Entonces, yo me imagino que ese concepto de Juan era muy novedoso para los conceptos que manejaban allí, las filosofías que habían. Y porque, por ejemplo, simplemente revisaba aquí algo, dentro de los conceptos que manejaba Platón y todos allí, decían que ese Dios, o Dios, era alguien que existía pero que no podía tener contacto con lo material porque en el momento que tuviera se corrompía. Pero ahora viene Juan, y primeramente nos presenta un Dios, como ya lo dijo, eterno, no solo, acompañado con, ya sabemos, el Padre. El Padre. ¿Sí? Y eso rompe también el concepto que tenían los griegos allí, porque ellos concebían un Dios único y de ahí emanaba cualquier otra cosa. Pero aquí hay un Dios que existe al lado de coeterno, pero además se contacta con lo creado. Bueno, ese es el Dios inmanente que nosotros llamamos. El Dios inmanente es el que es capaz de acercarse al ser humano, el que es capaz de llegar a donde, bueno, en la época antigua tal vez, si una gran personalidad, uno de los dioses, por eso habían tantos dioses en la época, había muchos dioses. Las razones eran porque sabían que había un Dios más grande que los gobernaba a todos. Pero por eso uno pequeñito aquí, porque el grande no se va a reunir con estos. Entonces uno pequeño. Esos dioses pequeños, digámoslo así, eran capaces de venir, tenían contacto con una dama y entonces quedaba embarazada y de ahí salían nuevos dioses, ¿verdad? Pero aquí esto es diferente, porque aquí él dice definitivamente, ¿ustedes piensan en el logos como un elemento de aquel que crea? No, pero yo sí les digo que el logos, la palabra, vino a crearlo y a crearlo todo. Por eso dice así, en el principio era el verbo. Juan 1, 1 al 3. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, aquí dice, al decir que era Dios, está diciendo que que Jesús era preexistente. Ahora, ¿quién es el verbo? No es ni el Padre ni el Hijo, no es ni el Padre ni el Espíritu. ¿Por qué? Porque en el versículo 14 dice, y ese verbo se hizo carne. Ahí ya está, ya sabemos quién es el verbo. Pero lo curioso dice, en él era en el principio con Dios. Vuelve a recalcarlo, que estaban juntos en ese plan. Y ahora dice, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Así que recalca varias cosas. Primero, que es preexistente. Segundo, que es Dios. Tercero, que es creador. Y entonces ahí mata todos los conceptos, porque dice, esto sí es algo nuevo, es diferente a todo lo que nos han enseñado.
Pastor, yendo un poquito a una reflexión personal, ahí están los conceptos bíblicos. Puede ser que yo no lo logre entender todo, pero sé lo que yo puedo entender. Es que Dios se ha acercado a nosotros. Amén. Nosotros los seres humanos. Siendo el Dios todopoderoso, eterno, preexistente, pero no es un Dios lejano. Y lo demostró a través de Jesucristo viniendo a morir, estando aquí, haciéndose carne. Hoy día puede ser que en nuestra mente muchas veces tengamos el concepto de que Dios está muy lejano y que quizás no se interesa de nuestras preocupaciones, de nuestros problemas, de las crisis que enfrentamos quizás en la familia, con los hijos, en la salud. Pero hoy lo que me llena, detrás de todos estos conceptos teológicos, es que tengo un Dios cercano. Amén, amén. Y yo quiero agregar algo. Él hizo todo por habitar entre nosotros. Ustedes saben que el pecado cortó la comunicación entre Dios y el hombre. Él vino y dijo, yo necesito llegar, y primero el santuario, después ahora esto, con el propósito de habitar entre nosotros. El gran problema que yo veo, pastor, es que Él ha hecho todos los esfuerzos por habitar cerca de nosotros y el hombre hace todos los esfuerzos por estar lejos de Él. Ese es un problema muy serio. Apreciada iglesia, el hecho de que Él haya habitado entre nosotros significa que vino no para ser el vecino del lado que viene y nos acompaña alguna vez, sino para venir a vivir y habitar en nuestras casas, en nuestros corazones. Exactamente, pastor. Quisiéramos ir un poquito más avanzando, porque es que el día martes y el día miércoles me une una situación que, a pesar de esa manifestación de Dios, de ese Dios eterno, poderoso, y revelarse a nosotros y habitar con nosotros, dejándolo todo, y viene hasta nosotros, pero la lección me presenta, por la palabra del Señor me presenta que hubo gente que no escuchó, no quiso tener relación con ese Dios. Y también el día miércoles dice que además no creyeron. Y entonces, ¿qué consecuencias podíamos nosotros enfrentar? O mejor dicho, qué tristeza saber que exista eso en el corazón de esas criaturas que fueron creadas por ese Dios, ¿no? Pero pues bueno, eso es un elemento que se va a ver repetitivo en el mundo. Dice así el texto, Juan 1:11, a los suyos vino. Sí. ¿Quiénes eran los suyos? Sus hermanos. Los hermanos no es que lo hayan recibido tan bonito. Sus hermanos, ¿quién más? El pueblo de Israel, los judíos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Cuál es la reacción de aquellos que no reciben a Jesús? Pero la Biblia dice, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Me gusta el término cuando dice los que creen. ¿Qué puede decir con respecto a los que no creen, pastor? Bueno, cada vez que nosotros no creemos, simplemente nos perdemos lo que Él quiere darnos a nosotros, ¿no? Entonces, aquellos que lo rechazan simplemente serán condenados. Tristemente eso es lo que sucederá, ¿no? Sí, y yo dije primero los que no creen, porque ese es el común denominador. Pero me gusta porque no es para... Dice, sí, Él vino y todo, dice, pero a los que le recibieron y creen en su nombre. ¿Qué es creer? Creer no es solamente decir, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creer es más que eso. Creer es tomar decisiones. Por eso la Biblia, Marcos entrelaza, Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, que hay una relación. O sea, creer implica acción. Yo creo en esto, entonces debo hacer. Pero los que creyeron, y dice, y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, mire, mientras los unos dice, amaron más las tinieblas que la luz, los otros amaron más la verdad. Hay un contraste muy fuerte, pero en el mundo vivimos permanentemente. Nosotros que vamos a hacer evangelismo permanentemente, nos damos cuenta que hay gente que definitivamente no cree y que vivimos en un mundo donde la gente es tiene bastantes dificultades para creer. Entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Cuál sería la tarea nuestra para ayudar a la gente a creer?
Yo creo que una manera de ayudar a la gente a creer es esto que estaba haciendo Juan. Juan estaba mostrándoles, Él es el Cristo. Si lo aceptan o no lo aceptan, yo hago mi tarea. Pero en medio de eso, muchos creyeron por la palabra de Juan. Es triste que mucha gente pueda perderse esas bondades, bendiciones que Dios nos da, de estar delante del Dios Todopoderoso, que ha prometido que un día volverá para verle cara a cara con Él, ¿no? Uh-huh. Bueno, pastor, hay otra cosa que quiero decir, es en relación con el versículo 9 en adelante. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Bueno, si habla de luz verdadera, eso significa que había, si utiliza el término verdadera, significa que había algún tipo de luz que no era verdadera, que era falsa. Pero ahora dice, Él es la luz verdadera. A usted y a mí nos corresponde. En momentos de tinieblas, en la época por allá del Génesis, el Señor apareció y dijo, hágase la luz, por medio de su palabra. Ahora dice, viene en momentos de tinieblas a traer luz y que la gente la acepte. Solo que hay algo, pastor y apreciados amigos. Él dijo, yo soy la luz, pero después dijo, ustedes son la luz. ¿Cómo yo puedo ser la luz después de? Pues no solamente mirando a Jesús, solamente cuando yo miro a Jesús, me encuentro con que esa luz irradia en mí y yo la puedo transmitir a otros. De aquí en adelante. Sí, pastor. Solamente que cuando yo voy al texto, el verso 20, San Juan 3:20 dice, pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz. Uf. No es solamente no estar en la luz, no es solamente rechazar la luz, es que inevitablemente comenzaremos a actuar mal. Nuestras acciones. Y por eso el que está haciendo algo malo es porque está en la oscuridad. Y para eso vino Dios. Uh-huh. Vino como la luz del mundo, como la luz a nosotros, para quebrar. Cuando hay oscuridad y cuando aparece la luz se quiebra. Lógico. Es el poder que Dios Amén. quiere hacer en mí. Y quizás muchas veces estamos sintiendo de que no somos capaces de actuar bien, nos sentimos impotentes de poder actuar bien. Bueno, si estamos impotentes y nos sentimos que estamos actuando mal y sentimos en tinieblas, para eso vino Jesucristo. Amén. Al creer, al recibirle en nuestro corazón, las tinieblas serán rotas. Y eso es lo que el Dios quiere hacer. Bueno, y dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Eso quiere decir que podemos hacer cosas terribles, pero Él vino con el propósito de deshacerlas. Bueno, y ya cuando van viendo, él cuenta una historia muy bonita y en Juan arranca también contando con historias y todo eso, pero dice, mire, yo vengo a que los que están en tinieblas sigan siendo cegados, pero los que andan en la luz reciban la verdad. Hay que vivir esa experiencia. Nosotros debemos vivirla permanentemente. Un tópico que hablaba en el versículo 14, y aquí lo voy a leer claramente, pastor, dice, y aquel verbo, o sea, Jesús, fue hecho carne. La Biblia dice, el Señor me preparó un cuerpo. O sea, esto es algo maravilloso. Hablar de la encarnación, hablar de todo eso. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿En qué ocasiones o de qué manera cree usted, pastor, que la gente o el apóstol Juan vio la gloria de Dios? ¿En qué momento y en qué ocasiones? Bueno, muchas veces, el hecho de Dios que dice que que esa gloria que tuvo con el Padre allá en el cielo, pero nadie fue testigo de eso. ¿Cómo pudimos ver algo de ello? Con el mismo Jesucristo venir a este mundo. Aún mismo por eso los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas, ¿no? O sea, en el nacimiento. Antes de. Sí. También en el momento de la cruz, el venir a morir por nosotros. Yo creo que la gloria más extraordinaria de ver de Dios es el carácter a través de su amor, y se reflejó esa gloria de su amor a través de la cruz. Pastor, cuando uno ve la gloria de Dios, uno glorifica.
a Dios. Cuando yo veo la gloria de Dios, glorifico a Dios. Y si usted lee en la Biblia, cada vez que había un milagro, dice que la gente glorificaba a Dios. Entonces, en los milagros se veía la gloria de Dios. Usted dijo en el nacimiento, yo también veo la gloria de Dios en su bautismo. Pues vimos su gloria, vimos su gloria. Yo veo la gloria de Dios, pero es muy difícil entender la gloria de Dios en la cruz, porque era un instrumento de vergüenza, la cruz era un momento de humillación. ¿Cómo vemos la gloria de Dios ahí? Pues yo personalmente creo esto, y es que el simple hecho de que no pecó, en los momentos de crisis se mantuvo firme, de que decidió ir a la cruz a pesar de que alguien lo negó, a pesar de todo eso, eso muestra que en él estaba la gloria de Dios. Y ahora la tarea nuestra es reflejar el carácter, reflejar la gloria de Dios, pero tenemos que levantar a Jesús crucificado y resucitado. Sí, la gloria mayor se vio en el momento de su resurrección. Pastor, hay un texto, no está en la lección, pero viene a mi mente ahora. San Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, Jesucristo glorificó a su Padre. Y dio fruto en cantidades. ¿Sí? Ahora Él nos desafía a nosotros ahora nosotros podemos reflejar o revelar esa gloria al Padre. Amén. Cuando nuestra vida sigue, se sujeta, se conecta a lo que Dios desea que nosotros podamos hacer. Muy linda la lección, pastor. Realmente yo quiero decir dos cosas. Primero, gloria a Dios. Y glorifico el nombre de Dios porque Jesús vino a habitar con nosotros. Ya no era una teoría, pastor. Era el evangelio andante. Eso era, el evangelio andante. Y donde iba, glorificaba a su Padre y automáticamente Él recibía gloria. Y lo segundo que quiero decir es que, ¿cómo hacer para que nosotros también podamos ser evangelios andantes? Y que la gente pueda ver en nosotros que Él habita en nuestro corazón. La lección nos presentaba básicamente 4 cosas que si las encarnamos podemos cumplir ese propósito. Primeramente, la lección nos presentaba a Jesús como divino. Si eso no está en nuestra mente, si no tenemos, si no aceptamos, si no logramos tener a Jesucristo como el Dios divino, estamos creyendo en un Dios no completo. O sea, no en Dios real. O sea, si Cristo no es Dios, si Jesús no es Dios, entonces no, esperanza no hay esperanza de resurrección, no hay otras esperanzas. Eso es lo primero. ¿Y lo segundo? Lo segundo es con respecto de que ese Dios se humanó. Amén. Se hizo carne y está con nosotros. Amén. ¿Sí? Lo tercero es con respecto a cuál es la decisión que nosotros debemos tomar ante ese Dios divino y ante esa revelación misericordiosa de Dios de su amor, venir a morar con nosotros. ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? Sucedió allá. ¿Qué va a suceder aquí? Unos lo rechazaron, otros creyeron, y los que creyeron gozaron. Amén. De todo lo que el Señor traía. Y lo cuarto, pues, es entender lo que usted mencionaba ahora último, ¿no? Acerca de la gloria. El Señor fue a revelar la gloria del Padre. No vino a exaltarse a sí mismo, como lo estudiamos la misma semana pasada. Y Dios nos ha dejado en esta tierra para que a través de nuestras acciones, nuestra vida, le devolvamos esa gloria al Señor. Porque a veces nosotros nos queremos quedar con la gloria que solamente le pertenece a Él. Pastor, es curioso porque Moisés también habla en el primer versículo de 4 cosas importantes que ocurrieron al momento de la creación. Y ahora aquí dice 4 cosas que realmente son importantes en relación con Jesús. Apreciados amigos, apreciados hermanos y todos los que nos ven en este momento. Jesús desea habitar en sus corazones. Y Él ya hizo un esfuerzo muy grande para poder venir aquí a la tierra. Se entregó, se humanó. Pero Él nunca dejó de estar en comunión con su Padre. Gran lección para aprender. Si queremos nosotros aceptar a ese Jesús viviente en nuestros corazones, necesitamos vivir en una relación diaria y permanente con nuestro Padre. Bien, pastor, yo creo que ha sido muy edificante, muy alentador haber espaciado en esta lección. La veía bastante difícil, bastante ya como teórica, pero
Dios se ha hecho carne. Amén, amén. Y hoy podemos levantarnos y, apreciados hermanos, apreciadas familias, tú te puedes levantar cada día de tu cama, empezar un día llevando a un Dios real en tu vida, en tu corazón, que está dispuesto a habitar contigo y que Él desea que tú creas y vivas las bendiciones que Él tiene para ti cada momento en este mundo. Y un día, muy pronto, cuando Cristo regrese en gloria, podremos participar de esa gloria entera en el reino de los cielos. Pastor, no sé si algo más. No, está bien, yo creo que ya se ha dicho lo que se tenía que decir. Bueno, mis apreciados, vamos a orar y vamos a concluir entonces este momento en los brazos de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre amoroso, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí, poder disfrutar de tu palabra, Señor, que para muchos, como lo dice el apóstol Pablo, es locura todo esto de que un Dios eterno venga a nosotros, habite entre nosotros, que en Él podamos tener luz, podamos tener vida, podamos tener esperanza. Es algo increíble, pero aquellos que creen, Señor, tendremos vida eterna. Amén. Por eso que esta palabra llegue a cada uno de los corazones que en esta semana abrirán su mente, su entendimiento a lo que Dios quiere entregar a sus vidas. Permite que tu iglesia se levante cada día a testificar de este Jesucristo divino, pero también humano, que se dio por cada uno de nosotros. Y muy pronto estemos contigo en la patria celestial. Amén. Quédate en nuestro corazón, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar atentos y prepárense para la otra semana, pastor. Testigos de Cristo como Mesías. Amén. Entonces volveremos a ver otra vez qué es lo que Dios hacía, Jesucristo hacía y qué es lo que quiere enseñarnos. Así de que Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes. Esperamos que sean cada día victoriosos en Cristo Jesús. Y recuerden, fe y valor. Bendiciones para todos.